Ah, que la canción. Dan, admitir. Ok. Entonces estábamos viendo la clase pasada, la lectura de Kaleki. Otra vez. iPhone de Ivana. Bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo? Cómo financiar el pleno empleo, ¿no? Y entonces había las tres, digamos, posiciones contra el financiamiento del pleno empleo y las respuestas que da Kaleski a cada una de ellas, ¿no? Entonces, la primera, lo que vimos la clase pasada es que el Estado podría financiarse el gasto del pleno empleo con bonos, ¿no? Y el inconveniente que se planteaba era que los bonos no podrían ser, no necesariamente los iban a recibir el público o los bancos. Pero a eso, digamos que Kaleki lo que hacía era decir, bueno, si no los aceptan, subimos la tasa de interés, ¿no? Entonces, los bonos de manera general van a servir para establecer la tasa de interés que se desee en distintas situaciones en el camino del pleno empleo o del desempleo, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, ¿no? Que el gasto público podría generar inflación. Entonces, lo que dice Kaleski es que el gasto público puede generar inflación si solamente estemos por encima de la capacidad potencial. Y tercero, que tiene que ver con el incremento de la deuda, ¿no? Entonces, dice Kalecki que el financiamiento, el gasto público podría incrementar la deuda, que sería una oposición al pleno empleo, pero eso se soluciona poniendo un impuesto a la riqueza, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de ese tipo de estrategias. Espérenme tantito. Bueno, para que vean, niños, que aquí se trabaja todo momento. Entonces, tenemos esos tres objeciones y las salidas que le da Kalecki al pleno empleo. Déjenme compartirles la pantalla. Entonces, fíjense, nosotros venimos de aquí, ¿no? De la lectura de Kalecki. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Entonces, tenemos que entender, el concepto de pleno empleo tiene que ver con la oferta a máxima capacidad, ¿sí? Y cuando se está por encima de la capacidad, podremos generar inflación. Si la demanda excede la capacidad potencial, podemos generar inflación. Y cuando la demanda exceda la capacidad potencial, podemos cobrar impuestos. Punto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos crear demanda? Pues a través del gasto público. Entonces, si estamos en una situación de desempleo, pues lo que se tiene que hacer es gastar, ¿no? Y eso lo vimos desde el inicio de la clase. El Estado tiene que gastar para generar condiciones de rentabilidad, generar demanda para que exista inversión. Entonces, ese gasto, ¿cómo puede ser financiado? Pues a través de la emisión de bonos públicos. Esa es la primera de Kalecki. La segunda, pues que aumente el gasto a través de deuda, ¿no? Entonces, la cuestión es aquí, puede generar la deuda, pues, inflación, no necesariamente si existe capacidad potencial, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? La primera objeción era sobre que si los bonos podrían ser aceptados o no por el público, ¿no? La segunda, de que si el gasto público podría generar inflación, ¿no? Y aquí lo que dice, ¿no? Es improbable que pase mientras existan recursos ociosos. Y la tercera tenía que ver con la cuestión de la deuda, ¿no? Pero eso se resuelve con un impuesto al capital o a la riqueza. Entonces, por eso dice aquí, el impuesto debe ser utilizado para cubrir los servicios de la deuda, los intereses y el repago de deuda sobre la deuda pública. O sea, tampoco se va a utilizar ese impuesto para cubrir toda la deuda. Se va a ir saldando en el tiempo a medida que se esté generando un mayor crecimiento económico.
Si hay mayor crecimiento económico, pues eso generará los impuestos suficientes para ir pagando y haciendo los repagos de deuda, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la cuestión que tiene que ver con esas objeciones al financiamiento que, pro- este, que está planteando Kalecki. Sin embargo, hay otras consideraciones respecto a la política de pleno empleo, ¿no? Y por eso dice Kalecki que para esos llamados expertos económicos, eh, esas objeciones económicas eran realmente objeciones políticas, ¿no? Entonces, no era tanto de que eso fuera a generar ¿cómo se dice? Una mala política económica, sino que como eso iba a propiciar cierto grado de desarrollo, eso podría generar desestabilidad política para la clase capitalista. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Fíjense aquí. Él dice, entre esto, o sea, de las objeciones económicas que eran anteriores, ¿no? Eran realmente políticas. Dice aquí existe una paradoja, ¿no? Porque el mayor producto y empleo beneficia tanto a los empresarios como a los trabajadores, ¿no? Dice, pero, dice, Kalecki argumentaba que las siguientes objeciones al pleno empleo fueron motivados por tres consideraciones, ¿no? Dice, la primera es que había pues, malestar de los líderes de negocios por la intervención del Estado en las políticas de empleo, ¿sí? Dice, y en un sistema de libre mercado, el nivel de empleo depende del monto de inversión de la economía, ¿no? Entonces, una parte de esa inversión de la economía, pues se entiende que es inversión privada, ¿no? Y el hecho de que esa parte sea preponderante, pues quiere decir que el empleo que existe en la economía depende del sector privado. No sé si me entienden aquí o me estoy explicando más o menos. ¿Sí me explico más o menos o no? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, entonces fíjense aquí. Entonces nosotros tenemos, a ver, la inversión. A ver, lo voy a poner con un pizarroncito para que vean. Entonces voy a compartirles el pizarrón. Espérenme tantito, espérenme tantito. Les voy a compartir el pizarrón y lo vamos a poner. Ok. ¿Ahí están viendo el pizarrón? sí, Va. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que la inversión es igual a la inversión pública. Bueno, la privada, le voy a poner así, más la inversión pública, le voy a poner con G, de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la inversión privada fuese mayor que la pública? Entonces, esto lo que haría es que el empleo, ajá, dependiera de los privados, ¿no? De los privados, ¿no? Si pasara eso, quiere decir que el empleo que hay en la economía depende de los privados. Ok. Entonces, si la mayor parte del empleo depende de los privados, ¿quién va a poner las condiciones laborales? Los los privados. privados. ¿Qué pasaría si al revés, ¿no? Que la inversión pública fuese mayor que la inversión privada. Pues que el empleo depende del Estado, ¿no? Entonces, si pasara esto, ¿quiénes pierden poder de determinación de las condiciones económicas? Los privados. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. A ver, entonces voy para allá. Voy a dejar de compartir y seguimos en la lectura. Entonces, voy para acá. Dice, fíjense,
Dice, la inversión en turno refleja el llamado estado de confianza. A ver, no lo están viendo, ¿verdad? No. Espérenme, ahorita. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, fíjense. Dice, la inversión refleja el llamado estado de la confianza de los hombres de negocios. Cualquier caída en esa confianza resulta en una caída de la inversión, causando una caída en el producto y el empleo. Entonces, si la confianza de los inversionistas privados cae, pues caerá el empleo y las condiciones económicas. Entonces, no es deseable que la mayor cantidad de empleo que existe en la economía pertenezca al sector privado. Y eso lo dice Keynes, no solamente Kalecki. Entonces, fíjense aquí, si los capitalistas tienen esa proporción alta del empleo y de la inversión, dice, esto da a los capitalistas un poder indirecto, un control indirecto sobre la política de gobierno. ¿Sí? Entonces, si la inversión privada es muy alta en relación a la pública, el gobierno sabe que las condiciones económicas dependen del sector privado. Entonces, si el sector privado empieza a decir, oye, es que sabes que la tasa de interés es muy alta, ¿no? O, oye, es que los impuestos son muy altos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? A ver, sí, Va a modificarlos, ¿no? va a modificarlos porque sabe que si no lo hace, los empresarios pueden causar problemas económicos, ¿no? Entonces dice, aquí cualquier cosa puede mover el estado de la confianza y debemos ser cautelosos para evitar una crisis económica. Entonces, como el Estado sabe que los privados controlan la mayor parte del empleo, de la producción y de la generación de riqueza, pues hay que cuidarlos, hay que consentirlos para que no generemos condiciones eh, que afecten su estado de confianza, ¿no? Dice, pero fíjense aquí, pero si el gobierno puede regular el nivel de empleo por su propia política fiscal, entonces los círculos de negocios pierden su influencia en el gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el Estado está generando empleo, está generando inversión o genera una demanda que alimenta al sector privado, entonces ahora los privados son los que dependen del gobierno. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Entonces, Sí, profe. entonces ahí vamos, ¿no? Dice, como los déficits son necesarios para generar una intervención pública, ¿no? Esta debe de considerarse como, pues, ahí medio perjudicial, dice, la función social o de la doctrina de las finanzas, digamos, sanas, es lograr el nivel de empleo dependiente del estado de la confianza. O sea, en la política neoliberal, los equilibrios fiscales están garantizando el estado de la confianza, ¿no? Pero ese limitar el gasto genera bajo nivel de empleo, ¿sí? Pero se mantiene, ¿por qué? Porque los privados tienen una parte importante del empleo, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, no sé si hay dudas ahí. ¿Queda claro? todo bien. Ok, fíjense. Dice la segunda razón, ¿no? De que las obras de negocios no les guste el pleno empleo, que se asegura a través de la política gubernamental, es porque los programas fiscales, por los programas fiscales que se tienen que llevar a cabo para asegurar el pleno empleo. Entonces, dice, porque estos compiten lo fiscal con la empresa privada. O sea, por ejemplo, si yo doy un ingreso mínimo universal para la gente,
eso va a interferir con la empresa privada. Ahorita les explico cómo. Dice, de estos compiten con la empresa privada y la inversión pública, ¿no? Está en contra de la ganancia de los competidores privados. Dice, el gobierno podría estar tentado a nacionalizar el transporte o los bienes públicos, ¿no? O proveer un aumento digamos, en la gama de la inversión pública, ¿no? Dice, otra alternativa para el gobierno es subsidiar un consumo masivo a través de pagos de bienestar, pensiones, pues ahí transferencias a las familias o subsidios para mantener bajos precios de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, los, los privados pierden. Les voy a decir por qué. Si existe estado de bienestar, si existe un ingreso mínimo universal, si quieren los privados que la gente trabaje más, ¿qué tiene que pasar? Aumentar los salarios. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, los privados tendrían que aumentar el nivel de salario para garantizar que la gente, ¿no? Esté lo suficientemente motivada para realizar el trabajo. Si no existe el estado de bienestar, la gente va a trabajar por lo que le den para poder comer, ¿sí? Entonces, el estado de bienestar también mantiene un nivel básico del salario mínimo, ¿sí? Y también permite mantener los precios bajos. Hay subsidios a la tortilla, hay subsidios a la gasolina. Si no existiera el subsidio a la gasolina, ¿qué pasaría? Pues que todo lo que depende de la gasolina empezaría a subir. ¿Y eso perjudicaría a quién? Pues de manera general a todos, porque es un insumo que se convierte en un costo tanto para las familias como para las empresas. Entonces, si suben los costos, ¿qué pasa con la rentabilidad privada? Baja. Baja. Entonces, ahí estamos en esa cosa. Entonces, ¿y qué pasa también? El Estado puede competir de manera directa con las empresas. ¿Por qué? Porque les puede quitar el petróleo, les puede quitar el transporte público, ¿sí? Les puede quitar varios servicios públicos, la educación la puede dar el Estado. Y eso es quitarle una esfera de rentabilidad a los privados. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, es una cuestión política lo que está platicando Kaleki, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, pero un estado de bienestar, ¿no? Fíjense, confronta los principios morales del trabajo capitalista. Dice, Dice Veblen y Kalecki observaron que el fundamento del capital, de la ética del capitalismo requiere que tú te ganes tu pan con tu sudor, ¿no? Entonces, el estado de bienestar entra a romper esta lógica de la ética capitalista, ¿no? Si hay estado de bienestar, ¿no? El capitalismo, ¿no? En una fase más agresiva no puede funcionar porque estás limitando la rentabilidad al darle subsidios a las familias, al dar un estado de bienestar, tienes que cobrar impuestos. ¿A quién se los vas a cobrar? Pues a los más ricos. Puedes nacionalizar el transporte, la educación, ¿no? Entonces estás quitando fuerza a los privados. Entonces eso es importante que ustedes lo piensen. Entonces, fíjense, la tercera objeción política, ¿no? Nace de las consecuencias políticas y sociales de mantener el pleno empleo. Dice, en un estado permanente de pleno empleo, el trabajo no será disciplinado por los, eh, por las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegas a un estadio de pleno empleo,
¿qué pasa con los sindicalizados? A ver, cada vez que crece el ingreso, hay más empleo y la gente se empieza a sindicalizar. Entonces, cuando hay sindicatos, ¿qué pasa con los salarios? Suben. Suben, ¿no? Y si no te pagan tu salario, ¿qué van a hacer los trabajadores? Si no, Se van a dale, huelga. se van a huelga, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa? Fíjense, la posición social del jefe será disminuida y el seguro automático y las condiciones, la conciencia de clase de la clase trabajadora tenderá a subir. Dice, las huelgas por incrementos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo crearán tensiones políticas, ¿no? Este, dice, si estamos en desempleo, dice, las ganancias serán mayores que bajo, no, es cierto. Dice, en pleno empleo las ganancias serán mayores que incluso en un estado de competencia, incluso con altos salarios. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo la economía, aumenta la productividad y la productividad lo que tiende a hacer es bajar el costo por unidad, aunque puedas pagar más salarios. Y el hecho de que tú estés creciendo requiere una mayor demanda. Si la gente tiene mayor salario, poder adquisitivo, pues eso genera una mayor retroalimentación del sistema económico. Entonces, lo que está diciendo Kaleki, a ver, entonces, ¿por qué se ven afectados aunque los trabajadores pidan más salario? El problema es que ya no pierden el control del movimiento obrero, ¿sí? Dice, debido a una posición de fuerza mayor de los trabajadores en el mercado de trabajo, lo que puede disminuir los ingresos por la renta más allá que las ganancias, ¿sí? Dice entonces, ¿quiénes son los que están metiendo ahí problema? Ahorita vamos a seguir, dice, para los líderes de negocios prefieren, fíjense, prefieren un trabajo disciplinado y estabilidad política que altas ganancias en general. ¿Ok? Entonces, es un problema político, dice. Sus instintos de clase les dicen que el pleno empleo está mal desde su punto de vista, ¿no? Y que el desempleo es una parte integral del el sistema capitalista normal, ¿sí? Entonces, dice Kalecki, entonces considera la situación, fíjense, este es importante, ¿eh? Dice, bajo el fascismo, donde los capitalistas, donde las objeciones de los capitalistas al pleno empleo se remueven por la concentración de los gastos de gobierno en armamento y la disciplina laboral y la estabilidad política son mantenidas a través de suprimir los sindicatos y instituir la concentración de campos para los enemigos internos o hacia el nuevo orden, ¿no? Entonces, en el fascismo lo que fue el Estado nazi, ¿no? Era un Estado industrial, pero el problema fue que el gobierno se unió con los empresarios para controlar el movimiento obrero, porque lo que no querían era el socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van a concentrar el poder para garantizar gastos en armamento y ahí van a gastar, y ahí van a invertir, de ahí va a venir el crecimiento económico y por otro lado, disciplinar el trabajo, pagar bajos salarios y mantenerlos controlados. Sí, dice Febres, expandir la producción de armamentista y el número de hombres uniformados con equipo letal induce una competencia militar de inversión en otros países, ¿no? Entonces se da una competencia a nivel militar que produce rentabilidad en términos de la producción de armamentista. Dice, fíjense aquí, como se ve un recorte de la capacidad y equipo puede generarse, ¿no? Y se hace necesario planificar la economía. Dice, pero este no es el tipo de planeación socialista.
bajo el fascismo, la planeación es hecha a través de ¿cómo se llama? Una conflagración de intereses entre los hombres de negocios y el gobierno fascista. Dice, concentradas en el sector armamentista y a la expensa del consumo de masa, ¿no? Y esto termina inevitablemente en una guerra, ¿no? Entonces, digamos, está ahí poniendo, digamos, los puntos en la mesa de lo que trata del pleno empleo. ¿Puedo conseguir el pleno empleo en un estado fascista? Sí, ¿cómo no? Sí. Pero dice, fíjense, en una sociedad democrática capitalista, dice, Kalecki fue optimista en la oposición de los líderes de negocios al pleno empleo podría, digamos, eventualmente eliminarse, ¿no? Entonces ahí es lo que está este, argumentando Kalecki. Entonces, no sé si queda claro esta idea. Con el pleno empleo, el poder sindical aumenta y el control sobre la clase obrera disminuye. Y entonces, a pesar de que ellos puedan tener más ganancias por el consumo masivo que genera una mejora en los ingresos de la población, prefieren mejor tener el control de la población, ¿no? Que tener más ganancias. Ahí es un punto de vista de Kalecki y por eso es una cuestión política. Dice, por ejemplo, dice, en una crisis, dice, con desempleo muy grande, el gobierno debe invertir a través de deuda en la economía, ¿no? Dice, pero en un auge, dice, lo que va a pasar es que se va a generar una oposición, espérenme, una oposición de los líderes de negocios, ¿no? Espérenme. No, más. Dice, una oposición de los líderes de negocios, ¿no? Que se ven ansiosos por los efectos del empleo, del pleno empleo, sobre la disciplina laboral. Dice, mientras que el incremento de precios en el boom podría disminuir los ingresos reales de los rentistas. ¿Quiénes son los rentistas? Dice, haciéndolos que se cansen de la expansión económica. ¿Quiénes son los rentistas, chavos? ¿Ya se durmieron? No se duerman, hombre. ¿Quiénes son los rentistas, chavos? A ver. Estamos, profe. ¿Eh? Los que viven de pura deuda, ¿no? Que tienen sus acciones y de ahí se hacen ricos o que tienen propiedades. Exactamente. Fíjense. Entonces voy a explicar esto, chamacos. Voy a explicar esto. Mire, por ejemplo, la gente que vive de la renta financiera, pues depende de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy comprando bonos del gobierno, pues estoy esperando recibir una tasa de interés ahorita del 9%, digamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando se genera un auge económico en el sistema? Lo que pasa con el nivel de precios es que puede presionarse lo que decíamos, ¿no? Los precios van a estar aquí mientras haya recursos ociosos, pero de repente, ya cuando lleguemos a alcanzar el pleno empleo, van a empezar a subir, ¿sí? Van a empezar a subir. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque en términos reales, la tasa de interés, bueno, en términos nominales, la tasa de interés nos paga una tasa, digamos, del 9%. Pero a eso hay que descontarle la inflación. Entonces, si yo a la tasa de interés nominal le resto la inflación, pues voy a tener otra tasa, no va a ser el 9%. ¿En cuánto está la tasa de inflación en México hoy? Pues alrededor del 4 y cacho. Entonces, 9 menos 4,
Pues al final lo que estoy ganando es que el 5%. Entonces, si me acerco al pleno empleo, lo que estoy viendo es que los precios, ¿qué? Van a empezar a ¿qué? Aumentar. Y entonces la riqueza financiera de los rentistas va a comenzar a disminuir. ¿Queda claro o no, chavos? Pero, profe, ¿aumentarían los precios porque hay más movimiento de dinero en el mercado o por qué aumentarían en No, ese no, no. caso? Aumentan los precios porque a medida que te estás acercando al pleno empleo, hay industrias, esto lo explica Keynes muy bien, que a lo mejor no reaccionan a generar mayor capacidad para producir. Imagínate que estás produciendo guacamole en una botella, ¿sí? ¿Cuál es tu insumo básico? Insumo básico del guacamole, El El aguacate. aguacate. el aguacate. Ok. ¿Qué pasa si nada más puedo producir 100 toneladas? Ah, pues el precio va a ser, no sé, 50 pesos. Pero de repente a los gringos se les ocurre consumir aguacate. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del aguacate? Va a subir Va a subir. ¿Por qué va a subir? porque hay mayor demanda. Pero porque yo ya no puedo producir más. ¿Sí? En este momento yo ya no puedo producir más. Si quisiera producir más, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Pues tal vez utilizar otras tierras de cultivo para producir aguacate. Pero el precio no va a caer hoy. Tendría que esperarme hasta la siguiente cosecha. Entonces a eso, esos cuellos de botella le llama Keynes. Cuando yo me estoy acercando al pleno empleo, hay algunas industrias que no reaccionan rápido al crecimiento de la demanda, ¿sí? No pueden por condiciones naturales o no pueden por condiciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, ese incremento en precios no necesariamente se debe a que haya más dinero en la economía, sino que ya se está agotando la capacidad potencial. Entonces, ya no puedo seguir. Entonces, los precios suben y esa subida de precios, ¿a quién le afecta? A los rentistas, ¿sí? ¿Quiénes son los rentistas? Los que tienen millones de dólares, millones de pesos y que viven de una renta financiera. ¿Queda claro? Sí. Ahora, si yo estoy creciendo en una fase del ciclo, digamos, por eso es importante entender a Kaleki. Yo aquí voy en una fase del ciclo, voy en el boom y luego va a haber igual de una crisis, ¿no? Entonces, esta es la etapa del boom. Aquí digamos que viene la estabilidad o crisis, ¿no? Cuando voy con la caída, estabilidad y la crisis, ¿no? Entonces, en el boom, ¿qué pasa? Crecen los precios. ¿Qué pasa con los salarios? Aumentan también. Aumentan los salarios. Entonces, pero la tasa de interés se mantiene. Entonces, ¿a los trabajadores les afecta el incremento en precios? En el boom. No porque sus salarios crecen a la par. Y pueden crecer más porque tienen poder gremial, ¿sí? Pero ¿a quiénes sí les afecta? A los que dependen de qué? De la tasa de interés, ¿sí? Entonces, en el manejo económico hay a veces afirmaciones que no necesariamente son absolutas. El decir que mantener los precios controlados favorece a la clase más pobre, pues realmente en el argumento de Kalecki es al revés. Los precios controlados, los precios bajos, a quien favorecen más es a la clase rentista, ¿no? Y lo hemos visto en el país. Tuvimos una tasa de inflación controladísima durante muchos años. ¿Y qué pasó con el poder adquisitivo del salario?
A ver, chavos. De 90 hasta acá, hasta el 2000, tuvimos una tasa de inflación bajísima. ¿Y qué pasó con el salario? En términos reales, cayó, subió, ¿qué onda? No aumentó mucho, ¿no? Disminuyó. En términos reales, disminuyó, a pesar de que la inflación era súper bajísima. ¿Pero por qué? Porque estamos en un sistema ahora neoliberal en donde los sindicatos perdieron peso, ¿sí? Entonces ahí hubo digamos, una regulación que impidió que los trabajadores pudieran obtener un mayor cuota salarial, ¿sí? Entonces, ¿a quién se benefició? Al sector financiero. Entonces, déjenme cerrar aquí, ¿va? Voy a compartir. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Entonces dice, cuando aumentan los precios en el boom, esto puede disminuir los ingresos reales de los rentistas, ¿no? Dice, en esta situación se pueden generar alianzas poderosas, ¿no? Entre los hombres de negocios y las clases rentistas. ¿Por qué? Porque por un lado los hombres de negocios pierden poder sobre la clase obrera y segundo, porque los rentistas están perdiendo porque les están pagando menos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y fíjense aquí, fíjense lo que dice aquí. La alianza podría forzar al gobierno a retornar a la ortodoxia fiscal. ¿Qué quiere decir la ortodoxia fiscal? A disminuir el gasto, ¿no? Entonces, ya ahí va aventándose, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, respecto a la objeción de que el gobierno podría pues hacer nada para, no, o sea, no hace nada cuando subsidia el consumo, la respuesta es que los subsidios podrían proveer altos estándares de vida para la población y dice, y retóricamente se pregunta, ¿qué no es este el propósito de toda actividad económica? Bueno, ahí se los pongo, ¿no? Entonces, luego va a hablar Kalecki de lo que fue el plan Beveridge, pero fíjense aquí esta cita que pongo aquí, dice, los capitalistas, argumenta Kalecki, tienen dos clases de poder, el poder de las fábricas y el poder en la sociedad como un todo, a través del rol de controlar, el control que tienen en el establecimiento complejo, ¿no? En el establishment, o sea, en el sistema, ¿no? Lo que se llama o lo que se llama la regla o la regulación de la clase, ¿no? Dice, el poder de los capitalistas en las fábricas se verá disminuido por el pleno empleo, pero el poder de los capitalistas en la sociedad, a través del cual tratan de reducir el alcance de la planificación económica hacia una planificación capitalista, puede ser roto a través del nacionalismo, la nacionalización o el nacionalismo de industrias clave como los bancos y compañías de seguros, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, las reformas que hubieron en los 60 en Estados Unidos fueron tendientes a liberalizar todas estas, las grandes corporaciones financieras que les llaman los inversionistas institucionales, compañías de pensiones, de seguros. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen una riqueza financiera que en cuestiones reguladas crece poco, pero cuando uno los empieza a regular, a desregular, esa riqueza puede incrementarse de manera importante. Entonces, si el Estado toma para sí, ¿no? El dar las pensiones, pues les está quitando un super negocio a los financieros. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que ver. Si el Estado agarra la banca, pues les está quitando un super negocio, ¿no?
Dice, en tanto que el poder de los trabajadores incrementa dentro de la fábrica con el pleno empleo, esto refuerza la presión administrativa para el gobierno de generar el pleno empleo, ¿no? El compromiso del pleno empleo. Entonces ahí tienen esas cosas que está poniendo Kalecki, ¿no? Dice, fíjense, está hablando de Oscar Lang, es otro economista. Dice, él argumenta que la democracia en Europa ha caído porque la crisis económica trajo el nacimiento, que la crisis económica fue propiciada por el capitalismo monopolista. Dice, el Estado entonces debería de tomar esas grandes empresas y para planificar una industrialización rápida, dejando a los pequeños negocios y a las cooperativas, quedarse con pequeñas empresas y distribuir las, las propiedades terratenientes grandísimas a propiedad de la gente, los agricultores, ¿no? Entonces, eso es una opinión de Lange, ¿no? Cuando se llega a una etapa de capitalismo monopolista, el propio capitalismo puede generar crisis. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Que el Estado tiene que entrar a redistribuir, a agarrar ciertas empresas, a dejárselas a las pequeñas, él apropiarse de ciertos sectores clave para lograr salir de la crisis, ¿no? Entonces, luego empieza aquí a hablar del pleno empleo, dice, pero ¿cómo, no? Y va a hablar de lo que fue el plan de Beveridge, el que vimos, ¿no? El sistema solidario en Inglaterra, ¿no? Dice, fíjense, por ejemplo, ¿no? Aquí está hablando de que todo lo que se les daba a las familias ya no estaba restringido por los ahorros o por otra clase de ingreso, porque era una cuestión solidaria. Dice, fíjense, aquí Beveridge claramente entendió que ese sistema comprensivamente podría no solamente retener su solvencia solamente podría retener esa solvencia en condiciones de pleno empleo. O sea, el estado de bienestar puede pagarse a sí mismo cuando hay condiciones para generar el pleno empleo, porque mayores ingresos económicos del sistema generan de manera proporcional ingresos tributarios con los que se puede financiar el estado de bienestar, ¿no? Entonces, dice, aquí hay una pregunta que se hace, ¿no? En el contexto del plan de Beveridge, dice, ¿puede Inglaterra poder gastar o sea, permitirse ese gasto social en seguridad? Y bueno, esa era la pregunta central. Dice, y lo que dice ahí, ¿no? El plan de Beveridge trató de mantener abajo el incremento de la contribución de los trabajadores, digo, de los trabajadores, de los empleadores, eh, en el esquema del ingreso del Seguro Nacional. O sea, ¿para qué? Para mantener controlados los precios. Entonces, una de las grandes aportaciones del Estado era mantener los ingresos de ese sistema a través de el financiamiento público. Entonces, con eso disminuías el costo de la aportación de los privados y garantizabas un estado de bienestar mínimo para la población. Entonces, bueno, ahí van a estar hablando, ¿no? De cómo se manejó el déficit, este, y por ejemplo aquí, ¿no? Responde a través de cómo se iba a mantener ese gasto, dice, argumentando que el déficit no era difícil de manejar si era financiado a través del impuesto al capital o a la riqueza, ¿no? Entonces, mire, aquí sigue hablando de la cuestión del estado de bienestar, ¿no? Em, bueno, fíjense aquí, dice, las tres formas donde el gasto de público, ¿no? Y inversión en bienestar social
Se financiaba a través del crédito, estimulando la inversión privada y redistribuyendo el ingreso de aquellos de ingresos altos a las familias de bajos ingresos. Eso es lo que se tiene que hacer. Em, Dice, él reiteró estos argumentos premios, que los déficits fiscales siempre se financian a sí mismos. ¿Por qué? Porque hemos estado argumentando que el gasto genera ingreso. Y si hay incremento del ingreso, se generan los impuestos con los que se puede financiar ese gasto. Dice, en el sentido de que el gasto asegura que existan fondos en las cuentas bancarias para financiar los créditos del gobierno. Dice, la tasa de interés podría no aumentar tanto como el Banco Central expanda las reservas de los bancos comerciales suficientemente para permitir a los bancos comerciales mantener sus ratios de reserva. Si la tasa de interés de los bonos gubernamentales empiezan a aumentar, entonces el gobierno podría siempre cambiar de este tipo de crédito a través de la emisión de bonos públicos, ¿sí? Entonces, él va dando, digamos, salidas a la forma de financiar el pleno empleo. Entonces, ¿queda claro, chavos, o más o menos? Sí, todo bien. Todo claro. Entonces, Sí, profe. a ver, aquí hay mucho, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? La tercera forma de alcanzar el pleno empleo es a través de la redistribución del ingreso. ¿No? Para alcanzar un alto consumo a través de ponerles impuestos a la gente de mayor ingreso y subsidiar con pagos del bienestar aquellos de ingreso bajo. ¿Sale? Dice, el ingreso sobre la gente de altos ingresos podría ser modificado a través de deducciones de inversión de negocios. Si veo que los que están invirtiendo están generando empleo y buenos salarios, pues a ellos les puedo acelerar su tasa de depreciación de la inversión. Y entonces, pues no pagues, pero invierte, ¿no? Entonces la distribución no los va a afectar de manera adversa a la inversión privada, ¿no? Entonces, ahí hay controles de precios de manera general, pero lo que yo les quería exponer en esta lectura es todos los inconvenientes que pudieran existir, inconvenientes políticos al logro del pleno empleo, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de retórica de que el gasto es maligno, no, el gasto no es maligno, el problema es que el pleno empleo en condiciones, en una sociedad democrática, lo que genera es que el sector privado pierda poder de influencia en la política pública. ¿Queda claro? Sí, Entonces, siempre va a haber una estira y afloja entre los privados con respecto a las políticas del pleno empleo. ¿Vale? Y también es el hecho de que si se les pone un impuesto, se les obliga también a innovar. Y en general, la innovación trae consigo mucha incertidumbre. Entonces, a ver, ya para no hacerles el cuento largo, entonces yo le dejaría por aquí que se queden con esas ideas, revisen la lectura, que está muy buena de manera general, porque a ustedes les sirve cuestiones de estado de bienestar, cuestiones de política pública y cuestiones de la reticencia de los capitalistas a aceptar el pleno empleo, ¿no? Entonces, con eso es lo que uno tiene que jugar y eso es lo que se ha visto, ¿no? Cuando los rentistas o el sector financiero se ve mermado, pues empiezan a poner condiciones políticas a ciertas políticas que el Estado hace, ¿no? Entonces, en general, cuando el Estado entra a hacer alguna actividad económica, pues le está quitando espacio a los privados para ganar, en términos económicos, esa rentabilidad que de otra forma podrían obtener
si todo lo manejaran los privados, ¿no? Entonces, yo le dejo aquí, chavos, les voy a mandar la guía, tengo que ajustar la guía a las lecturas que vimos y las preguntas serán tendientes en esta retórica sobre, de manera general, la teoría de las finanzas funcionales y, digamos, las reticencias al pleno empleo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en lo que hemos visto, tanto en esa lectura de Ava Lerner como en esta de Michael Kalecki, ¿no? Bueno, que esta es una lectura de Toporowski escribiendo sobre Michael Kalecki. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro más o menos? ¿Todo bien? Sí, quedó Sí, claro. Sí, profe. Todo bien, profesor. Bueno, entonces voy a subir este video al YouTube y y los dejo ahí. Le voy a editar ahí las cosas que ahorita nos interrumpimos por estar acá en el macramé de todos los días de la división. Pero bueno, ahí se los dejo, los subo y nos estaremos viendo el próximo semestre aquí en la división. No creo que dé clase allá en su carrera en un semestre más, pero pues cualquier cosa aquí estoy a la orden, chavos. Hacen el examen y los estaré viendo en Zoom por si tienen dudas de su calificación. ¿Va? Que así como me los llevé a lo de la eventitis, dudo mucho, pero no se confíen de que le tengan una mala nota. ¿Sale? Entonces, pues ahí nos vemos, chavos. Sale, espero mi 10. gracias, profe. Órale, Gracias, profe. ahí se ven. Gracias. ¿Todavía el jueves tendríamos clase? No, ya no, Amanda, ya yo los dejaría, hagan su guía y hagan bien el examen el 7. Entonces ya hagan su guía a mano, yo les voy a indicar cuándo hay que entregarla. Ya pónganse tranquilos a estudiar, ya descansen y suerte en el examen, ¿no? Muchas gracias, doctor. Que esté Gracias, bien. profe. Órale, pues, ahí se ven. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Órale. Gracias.